Esta publicación de Yo Te Explico se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de nuestros amigos de Reporte Gráfico. Los invito a que visiten sus redes sociales, los sigan y le den me gusta en sus publicaciones. Hola amigos de Yo Te Explico, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy tenemos el tema de operaciones con vectores y nos vamos a dedicar a la suma y a la resta. En este primer episodio vamos a trabajar el método gráfico, porque también hay un método analítico que lo explicaremos en una segunda emisión. Entonces comencemos con el tema de hoy. Para hacer operaciones con vectores utilizando el método gráfico, pues vamos a necesitar unos insumos. Esos insumos básicamente son poder trazar un vector y tener algunas herramientas que son básicas e indispensables. Vamos a necesitar de un transportador, una regla o escuadras, lápices o bolígrafo de color, lo que sea, también les puede servir. Lo importante es poder tener algo con que trazar, ¿de acuerdo? Muy bien. Para hacer uso del método gráfico y hacer sumas y restas de vectores, es importante, primero que todo, saber usar el transportador. Nuestro transportador es la herramienta indispensable, es la más importante. Y si nosotros tenemos pues dudas sobre cómo hacer uso de esa herramienta, con seguridad los resultados que vamos a obtener no van a ser los indicados. Entonces, si por casualidad tienen problemas con el uso del transportador, entonces los invito a que vean nuestro video que trata sobre el uso del transportador. En la parte alta les dejo el link para que puedan acceder al video. O también en la caja de descripciones acá abajo dejaré el link ahí permanente para que ustedes lo revisen y puedan enfrentar este tema, ¿de acuerdo? Bueno, comencemos diciendo que si vamos a trabajar usando el método gráfico, nuestro vector tiene que estar representado de la siguiente manera. Como siempre, con una letra, vamos a hacer por ejemplo aquí el vector A. Esta letra debe llevar en la parte superior una flecha que indica que es un vector, ¿ok? Y después de haberlo nombrado, entonces vamos a ver cuál es el valor numérico en cuanto a magnitud y el sentido del vector. Por ejemplo, vamos a trazar el vector que tenga 6 unidades de magnitud y tiene un sentido, o sea, un ángulo de 40 grados, ¿ok? Entonces, lo primero, si vamos a hacer uso del método gráfico, lo primero que debemos tener es nombrado el vector, que nos den su respectiva magnitud y el ángulo o el sentido pues que él tiene. Con esta información, entonces ahorita sí procedemos a usar nuestro transportador. El transportador, como les dije ahorita, es la herramienta primordial. Hay algunos transportadores que son así completos, de circunferencia completa como este. Hay otros que son simplemente la mitad. Cualquiera de los dos sirve para llevar a cabo un ejercicio de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, para fines prácticos, yo haré uso del transportador y lo voy a usar en la línea inferior de esta hoja cuadriculada que tengo. También vale la pena decir que si yo no tengo una hoja cuadriculada para hacer el trazo de mi vector, no hay ningún problema. En cualquier tipo de hoja puedo trabajarlo, solo que las hojas cuadriculadas me van a dar muchísima mejor orientación y pues va a ser un poco más preciso las mediciones que haga. Entonces, inicialmente voy a escoger o voy a marcar un punto. Vamos a ponerlo por aquí, no importa si es a la derecha, al centro o a la izquierda. Voy a poner un puntico de referencia por aquí, ok. Espero que ahí se vea en la cámara. Ahí dejé mi puntico de referencia. Ese punto de referencia, ¿para qué me sirve? Ese punto de referencia me sirve porque mi transportador tiene una lineecita. Este por ejemplo tiene una lineecita. Hay otros que traen un pequeño huequito para que yo pueda marcar el punto. ¿Eso con qué fin se hace? Pues poder tener referencias. Entonces, en el lado izquierdo voy a colocar
la marca del 0 sobre mi línea de la hoja, ¿ok? Aquí yo estoy acomodándolo sobre el lado derecho, perdón, la marca en el 0. Sobre el lado izquierdo, también acá en el 180, alineo la marca de 180 con la línea de referencia que he trazado. Aquí ya la tengo alineada. Y posteriormente me fijo en la parte superior, en la marca de 90 grados, si está sobre la línea que sería perpendicular a la línea de referencia. En este caso, aquí me hace falta un poquitico, entonces yo muevo mi transportador, ¿ok? Ajusto y cuadro. Ya tengo ubicado, digamos que ya he podido calibrar mi transportador. Ahora viene la siguiente parte, que es hacer la medición de el ángulo. Comenzamos con el ángulo y luego medimos la magnitud, ¿ok? Por ejemplo, entonces aquí me dice 40 grados este vector. El transportador tiene dos marcas de ángulos. Una marca en la parte externa que va de 0, 90, 180, 270 y termina acá de nuevo en 360, pero también tiene unas marcas internas. ¿Con cuál de las dos marcas angulares haré mi medida? Pues voy a trabajarlo con los ángulos externos, porque este valor que está aquí es un valor de ángulo positivo, y los ángulos positivos, ya lo había dicho yo en el video anterior, se van a marcar, se van a medir en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, vamos a medir 40 grados avanzando desde aquí hacia acá. Las marcas angulares van de 10 en 10 y entre décimas, perdón, hay unas marquitas que son más largas, entonces esas serían las marcas de mitades, ¿de acuerdo? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, 30 grados, voy marcando 10, 20, 30 y aquí marcaría mi punto para el ángulo de 30 grados. En el caso que es de 40 grados, pues entonces marco aquí un puntico suave, muy leve, ¿ok? Que me sirve simplemente como referencia, ¿de acuerdo? Ahora necesito entonces otra herramienta, necesito una escuadra, una regla, para poder trazar una línea que vaya desde el punto que ubiqué como referencia y que cruce justo por ese valor, por ese puntico, perdón, que yo he marcado. Si yo quiero, trazo la línea, ¿ok? Y luego mido las 6 unidades, los 6 centímetros que tiene de magnitud. Entonces yo la puedo trazar por aquí, medir y lo que sobre borrar, o de una vez me ubico aquí con la parte graduada de la escuadra de la regla, verifico que pasen justo sobre los dos puntos que he tenido como referencia, ¿ok? Y voy a trazar una línea de 6 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tengo una línea de 6 centímetros. Aquí se logra ver en la escuadra, ¿ok? Una línea de 6 centímetros. Ese sería mi vector que se llama A. Entonces le hago la cabeza al vector, lo nombro sobre él con el nombre que él lleva, que es A, ¿ok? Basta simplemente con escribir A y hacerle la flechita en la parte superior. No hay necesidad de volver a escribir todo el valor, ¿de acuerdo? Ahora, ya he terminado, me hace falta solamente un detallito, y ese detallito son cuestiones, digamos que técnicas, llamémoslo bien de esa forma, para poder tener mi vector ya completo, bien trazado. Me hace falta entonces marcar una línea de referencia horizontal. Lo voy a hacer en este momento con un marcador de color rojo. Me va a quedar un poco gruesa la línea, pero bueno, lo importante es que sepamos que esta línea que yo voy a trazar en este momento me marca la línea de referencia horizontal. Esa línea de referencia horizontal me sirve para decir que entre esta línea de referencia horizontal y esta línea que está aquí, este vector, entre ellos dos hay un ángulo de 40 grados, ¿de acuerdo? Una línea horizontal, ¿ok? Y donde termina mi vector, entonces ahí marco que son 40 grados. Esta es la forma de graficar un vector,
Ya que hemos visto cómo graficar un vector, entonces ahora sí pasemos a lo que corresponde hacer para sumas y restas de vectores, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá al frente y veamos cómo se trabaja la suma y la resta. Ok, entonces vamos a comenzar con la suma de vectores utilizando el método gráfico. ¿De acuerdo? Para quienes pues tengan mayor facilidad, pues harán uso del método gráfico, o si no, pues se hace el método analítico y el resultado tiene que ser el mismo. Ya nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el método analítico que después de haber hecho una serie de operaciones también vamos a poder hacer una gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a sumar dos vectores, ¿de acuerdo? Este método que vamos a utilizar en este momento es el método de cabeza, cola. Hay otro método que es el método del paralelogramo. Bueno, trabajar ese método implica hacer una serie de construcción que me va a demandar a mí un poco más de tiempo y tener disponibilidad de algunas herramientas, de tener, además del transportador, además de tener un transportador, necesitaríamos tener un par de escuadras, ¿no? Entonces voy a hacer énfasis en el método de cabeza-cola, ¿ok? Si de pronto hay alguno que quiera que haga el trabajo acerca del método del paralelogramo, no hay ningún problema, lo hacemos, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Si yo trabajo método cabeza-cola o trabajo método del paralelogramo, el resultado que voy a obtener es el mismo. Entonces, por practicidad a la hora de hacer las gráficas, yo siempre trabajo método de cabeza-cola, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre partimos de dos vectores, vamos a hacer la suma de dos vectores. En otro ejemplo haré la suma de tres vectores y ya con esa idea ya se pueden despachar ustedes para hacer sumas de 3 o 4 n vectores haciendo uso del método gráfico. Primero que todo se debe tener el vector, entonces vamos a nombrar dos vectores. Vamos a nombrar el vector A, que va a ser un vector de 7 unidades de magnitud, un ángulo de 35 grados. Vamos a tener el vector B. Mire que los he nombrado. Está el vector en letra mayúscula y sobre él una flechita que representa que es un vector, ¿ok? El vector B será un vector que tiene una magnitud de, vamos a hacerlo pequeño, de 3 unidades, de 3 centímetros. Ahorita hablo acerca de las unidades. Y un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos dos vectores y vamos a hacer uso del método gráfico cabeza-cola para sumarlos, ¿de acuerdo? Antes de hacer el desarrollo gráfico acá, quiero hacer mención acerca de la magnitud. La magnitud puede estar expresada en cualquier valor, ¿ok? Entonces, en este caso preciso, pues serán unidades de longitud. Vamos a decir que tiene una magnitud de 7 centímetros y de 3 centímetros. Pero recuerden que puede ser cualquier magnitud física, ¿ok? Puede ser velocidad, puede ser aceleración, perdón, puede ser posición, ¿de acuerdo? Puede ser fuerza, bueno, en fin, cualquier magnitud física fundamental puede ser expresada mediante un vector. Entonces, en este caso, para ejemplos prácticos del ejemplo que voy a plantear, voy a decir que este vector tiene una magnitud de 7 centímetros y un ángulo de 35. El vector B tendrá 3 centímetros y un ángulo de 60 grados. ¿De acuerdo? Primero que todo, entonces, tendré que ubicar mi primer vector. El primer vector es el vector A. Aquí debemos tener... debemos aplicar un poquitico de sentido espacial a la hora de graficar nuestros vectores.
Si yo voy a colocar mi transportador, por ejemplo, aquí, entonces definitivamente el espacio que va a tener para trabajar va a ser poco, porque cuando yo trace el primer vector, finalizando ese vector yo tendré que mover mi transportador y trazar el segundo vector. Entonces eso quiere decir que para poder hacer este desarrollo, pues yo debo colocar mi transportador, aprender a hacer pues un poco pillín con respecto a dónde ponerlo, ¿ok? Cuando digo pillín significa pues saber ubicarme espacialmente para tomar una buena decisión. Entonces, como yo no sé cuánto espacio voy a usar hacia arriba, voy a volver a colocar mi transportador en la parte inferior de la hoja, ¿de acuerdo? No siempre hay que ponerlo en la parte inferior de la hoja, ¿de acuerdo? No siempre hay que trabajar de forma vertical. Si yo quiero, trabajo de forma horizontal y entonces el desarrollo lo haría hacia allá, hacia la derecha. Como lo estoy colocando de esta manera, entonces mi desarrollo será hacia arriba. Entonces voy a marcar un punto de referencia cualquiera que me va a servir a mí para iniciar siempre mi trabajo. Recuerden que el secreto está en poder ubicar un punto de referencia. Voy a poner un punto de referencia aquí. Espero que la cámara me permita ver el punto de referencia. Aquí lo estoy marcando, ¿ok? Bueno, ahora sí, alineo mi transportador. Alinear el transportador significa que la marca de la derecha del 0 esté alineada sobre la misma línea con la marca del 180, ¿ok? Y que la marca de 90 grados arriba esté bien perpendicular a la línea que me marca el punto de referencia abajo. Hecho eso, entonces ya tengo ubicado mi transportador de buena forma. Bueno, aquí yo creo que me hace falta un poquitín de ubicación. Aquí. Aquí y aquí y arriba. Listo, estuvo. Vamos a medir entonces, recuerde que comenzamos midiendo el ángulo y luego medimos la longitud de ese vector. Primero un ángulo de 35 grados. Lo vamos a medir por las marcas externas, entonces vamos de 10 en 10, 10, 20, 30, 35. Haré una marquita pequeña ahí. Ustedes lo pueden hacer con sus lápices, o sea, una marquita ahí chiquitica que es posible que el vector pase sobre él o que no alcance a llegar a él y luego tengamos que borrar. Listo, entonces aquí ya he marcado mi ángulo de 35 grados. Después de haber marcado el ángulo de 35 grados, entonces mi siguiente paso es medir la longitud, o sea, la magnitud de este vector. Vamos a medirlo de una vez para ahorrar espacio. ¿Qué hago yo? Entonces alineo el punto donde marqué el vector, el ángulo de 35 grados, perdón. Lo alineo con el punto de referencia inicial. ¿De acuerdo? Están alineados. Y ahora sí trazo una línea de 7 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí termina y trazo. Ya me di cuenta cuando hice este trazo, ¿ok? Que esta decisión que tomé de marcar el punto de referencia aquí me va a generar que el siguiente vector no me alcance para mi hoja de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo debo poner mi punto de referencia más hacia la izquierda para cuando trace el ángulo de 35 grados que me va a dar por aquí, tenga espacio después de él para poder hacer el siguiente vector. Bueno, eso hace parte de la experiencia. Entonces vuelvo y coloco mi transportador. Voy a marcar un punto de referencia en la parte inferior de la hoja. Alineo marcas en 0 a la derecha, en 180 a la izquierda, en 90 arriba. Si yo tengo esas tres marcas bien ubicadas, bien alineadas, por construcción la inferior me va a dar, o sea, la que tengo abajo en 270 grados. Ya tengo mis marcas ahí. Ahorita pongo mi punto de referencia aquí en 35, que son 35 grados. De nuevo, trazo la línea que pase sobre los dos puntos que he puesto de referencia.
deben estar bien alineados. Esos son 7 centímetros o 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trazo. Aquí donde termina le hago la cabeza al vector. Y ya he trazado mi primer vector. ¿De acuerdo? Aquí yo, si deseo, en este mismo momento puedo hacer mi marca de referencia inferior. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Pues hacer una línea horizontal de referencia para saber que este es mi vector de 35 grados. ¿Ok? Hasta ahora no he terminado, apenas voy por la mitad. ¿Qué hago ahora? Justo donde termina el primer vector, que es el vector A, ¿ok? Justo aquí donde termina este vector A, entonces aquí donde él termina, que se llama cabeza, donde va la flechita se llama cabeza, de donde él sale se llama cola. Justo ahí donde está la cabeza, yo voy a colocar mi transportador de nuevo, bien alineado, ¿ok? Bien alineado significa que las marcas de 0 grados y de 180 grados estén sobre mi línea de referencia. A veces es necesario poder trabajar con hojas milimetradas en este tipo de trabajos. ¿Ok? Ya he colocado mi transportador en mi punto de referencia. Para marcar el segundo vector de 3 unidades 60 grados, mi punto de referencia será la cabeza del primer vector. ¿Ok? Aquí en la cabeza del primer vector yo he calibrado mi transportador y ahorita voy a marcar un ángulo de 60 grados. Entonces mido 60 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados y me dan aquí. ¿Ok? Marco mi puntico, mi referencia. Y ahora, desde aquí, desde donde terminé, pasando una línea sobre este punto que es donde me dan los 35 grados, pues voy a marcar simplemente 3 centímetros o 3 unidades, que me representaría la magnitud del vector. 1, 2 y 3. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el vector. Este es el vector B. ¿Ok? Si yo quiero, marco los vectores por encima o por debajo, eso no es ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que ya he trazado el primer vector y el segundo vector. El primer vector tiene su cola acá en este punto de referencia inicial y esta es su cabeza, y el segundo vector tiene su cola en la cabeza del primer vector, y de ahí he marcado 3 unidades hacia arriba con un ángulo de 60 grados y ya tengo 2 vectores trazados, pero me hace falta algo que se llama el vector resultante. El vector resultante es nada más ni nada menos que el vector que me determina la suma de esos 2 vectores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haré? Voy a trazar una línea que vaya desde la cabeza del último vector hasta la cola del primero. ¿Ok? Entonces, aquí lo tengo. Pues estoy trabajando con marcadores, a lo mejor me va a dar un poquitico más, un poquitico menos, pero la idea es que ustedes comprendan el proceso. ¿Ok? Entonces, ese vector verde que ustedes ven ahí es el vector resultante. El vector resultante es el vector suma, ¿ok?, de A más B. Normalmente al vector resultante, pues nosotros lo llamamos con la letra R de resultante, o vector ES de suma, o si tú quieres le puedes dar un nombre cualquiera, pero que nosotros sepamos que es el vector resultante. Vector resultante, entonces coloquémosle R de resultante, no lo van a confundir con R de resta. ¿Ok? Entonces el vector resultante. ¿Qué hago a continuación? Entonces tomo mi transportador, lo ubico en el punto de referencia inicial porque ahí es de donde él salió. ¿Ok? Vuelvo y alineo correctamente en 180, en 0, en 90. Ya ahí lo tengo bien alineado.
y voy a medir los ángulos, el ángulo que hay desde la referencia horizontal hasta aquí, hasta la línea verde. Y me doy cuenta que este vector tiene un ángulo de aproximadamente 42 grados. Entonces el vector resultante, ¿ok? El vector resultante tiene, vamos a medir su longitud. A ver, acomodo mi regla. Tiene aproximadamente 10 centímetros de longitud, 10 unidades. Y un ángulo de 42, 43 fue que dije. Verifiquemos de nuevo los ángulos. 43. Ok. Entonces, para ir completando esta parte, ¿de dónde me sale este valor de 10 centímetros? Entonces, esto es lo que mide la longitud. O sea, esto es lo que mido con regla. La longitud. Y este valor de acá de 43 es lo que mide con el transportador. ¿Listo? Y así lo hacemos si tenemos 2, 3, 4, 5 vectores, no importa. Lo que necesitamos es poder ir trazando vector a vector para finalmente, cuando ya hayamos ubicado todos los vectores, trazar un vector que vaya desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. ¿Ok? Este vector que está aquí pintado de verde es el vector resultante, ¿ok? O el vector suma. Y los vectores que están acá abajo, este llamado A y este llamado B, son los que inicialmente nos han dado para hacer la operación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos decir? Recordemos que tenemos que medir el ángulo que va desde el vector verde hasta el punto de referencia horizontal. Ese ángulo lo voy a marcar aquí bien grande. Este ángulo de aquí. En este caso fue un ángulo de 43 grados y la longitud de este vector de color verde ha sido aproximadamente de 10 centímetros. Como yo estoy trabajando aquí con pues marcadores que tienen una punta muy gruesa, ¿ok? Y un poco pues incómodo por la ubicación de la cámara, es probable que si ustedes lo hacen allá en sus cuadernos y utilizan un bolígrafo o un lápiz que tiene la punta más fina, es probable que tengamos unos valores que sean o un poquitico por arriba o un poquitico por abajo de 10 centímetros. Lo mismo acá con el ángulo, ¿de acuerdo? Pero eso es mínimo. Lo importante aquí es que el procedimiento que hemos llevado a cabo, ustedes lo comprendan para de aquí en adelante seguir haciéndolo. Recuerde que siempre grafico el primer vector y donde está la cabeza de ese vector, ahí, justo ahí, comienza mi segundo vector. Si tuviésemos un tercer vector, pues entonces aquí donde está el vector B finalizado, ahí tendría que ubicar mi transportador, alinear correctamente y trazar el siguiente vector. ¿De acuerdo? El método de cabeza-cola es porque siempre vamos a arrancar aquí con un punto de referencia inicial y en ese punto de referencia inicial va a ir la cola del primer vector. Donde él termina, que es la cabeza, va a iniciar el siguiente vector. Entonces, la cabeza de un vector será el punto de referencia para la cola del siguiente vector y así sucesivamente. Recuerden la situación que se nos presentó acá con la primera gráfica, con el primer trazo que hice, perdón. Ya se dan cuenta ustedes que es muy probable que aquí, cuando yo vaya a trazar mi siguiente vector, el ángulo de 60 grados me dé fuera de mi papel. Entonces necesitaba de todas formas volver a acomodarme para saber que mis vectores iban a crecer hacia arriba y la derecha, y por esa razón ubicarme tan a la derecha de mi papel pues me iba a sacar del área de trabajo. Es simplemente que vayamos cogiendo práctica en la forma como vamos a ubicar nuestros vectores y ya el resto es pura construcción geométrica, porque mire que es una cuestión muy sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, continuando entonces, pasemos a la resta de vectores. Debo decir que
para hacer una resta de vectores aplicando el método gráfico. El procedimiento va a ser muy sencillo, va a ser exactamente igual al de la suma. Vamos a usar el método de cabeza-cola, pero el resultado final ya se van a dar cuenta ustedes que es algo muy sencillo de aplicar. Para explicar esto, entonces veamos el siguiente ejemplo. Vamos a hacer la resta del vector A, que tiene 5 unidades de magnitud y un ángulo de 50 grados, y el vector B con una magnitud de 3 unidades y un ángulo de 100 grados. ¿Cuánto nos dará? Vamos a ver qué valor vamos a poner aquí como resultado final. Por ahora, entonces, lo inicial que debemos hacer es ubicar nuestros vectores. Vamos a ubicar primero nuestro vector A, 5 unidades, ángulo de 50. Recordemos lo que nos había pasado en el ejemplo pasado con la suma, que yo había marcado mi punto de referencia muy a la derecha de mi hoja, de mi papel de trabajo, ¿ok? Y resulta que pues como que no me correspondía, no me daba muy bien el área de trabajo. Para comenzar, debo decir o debo revelar cuál es el secreto de la resta. Para hacer una resta, vamos a ubicar los vectores como si fueran una suma, y el segundo vector lo vamos a cambiar el sentido. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Aquí, muy en el aire, les diré, vamos a ubicar el vector A de 5 unidades 50 grados. Ese vector nos va a dar por aquí, así en este sentido. ¿Ok? Mire cómo lo estoy trazando, esto es a mano alzada, yo no sé si es exactamente ahí, pero yo sé que tiene ese sentido. ¿Ok? Que termine aquí donde he puesto mi dedo índice. Y aquí donde termina el dedo índice voy a ubicar el vector B, que tiene 3 unidades de longitud y 100 grados. 100 grados estarían hacia acá, como estoy marcando con el dedo índice. Pero como lo que voy a hacer es una resta, entonces no trazo el vector en ese sentido, sino que lo trazo en el sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer para poder ubicar mi transportador y trabajar bien? Pues si yo me hago muy a la derecha, efectivamente aquí esta línea de color naranja me está dividiendo mi papel o me está marcando que esa es un área de trabajo y esa es otra área de trabajo. Por lo tanto, si yo me pongo muy acá a la derecha, con seguridad voy a necesitar espacio adicional hacia este lado. Puede ser que lo tenga, puede ser que no lo tenga. Por lo tanto, con ese análisis a mano alzada, yo sé que me debo ubicar muy hacia acá, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Alineo correctamente mi transportador, la línea horizontal que va a ser en este momento la de acá abajo, la más inferior. Ok, la línea vertical acá, la marca de 90 grados que esté bien alineada, ya está mi transportador bien ubicado, y entonces ubicaré el ángulo de 50 grados. 50 grados, perdón, y aquí está mi punto de referencia, lo había olvidado. Ya, 50 grados me da 10, 20, 30, 40, 50 grados. Hago mi marca, simplemente pongo un punto ahí. Recuerde que estamos marcando los ángulos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso vamos hacia acá, hacia de derecha a izquierda. Mi punto de referencia está aquí, mi punto de valor angular está acá. Ok, puedo retirar. Y en ese momento vamos a marcar una línea de 5 centímetros que pase sobre esos dos puntos que he marcado. ¿Se acuerdan que inicialmente cuando hice el ejercicio a mano alzada yo decía que el ángulo de 50 grados estaba en esta dirección? Pues mire que mis cálculos estaban bien, o el análisis que yo estaba haciendo estaba correcto. Entonces ahorita vamos a marcar 5 centímetros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde termina este vector que pongo la cabeza, aquí donde termina este vector, iniciará el vector que he marcado acá, el B, ¿ok? Este es mi punto de referencia. Si yo deseo, entonces vamos a ponerle la referencia horizontal por acá abajo para que ustedes puedan ver de dónde sale. Eso quiere decir que este ángulo que hay aquí de esta línea con respecto a la horizontal
que se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj es de 50 grados. Y que este vector que está aquí es el vector que se llama A. ¿De acuerdo? Bueno, aquí donde termina este vector A, entonces voy a dibujar mi vector B normal. O sea, lo voy a ubicar. Y justo antes de trazarlo, le voy a cambiar el sentido. Vuelvo y pongo mi transportador aquí. Alineo correctamente a la derecha. Alineo a la izquierda. Ahí lo tengo yo ya todo cuadrado, listo, ok. Entonces mido 100 grados partiendo de la derecha de 0, voy a medir 100 grados y me da por aquí. Marco mi punto que me sirva de referencia, ok. Y en este momento, entonces hago el siguiente proceso. La cabeza del vector A, ahí justo de él, partirá la cola, estará la cola del vector B, ¿sí o no? Pero en lugar de trazar el vector hacia arriba, hacia la marca de los 100 grados que yo había marcado inicialmente con el transportador, en lugar de trazar 3 unidades hacia arriba, lo voy a marcar en el sentido contrario, voy a marcar 3 unidades hacia abajo. Entonces en lugar de dibujar hacia arriba, lo que hago es 1, 2, 3 unidades y hacia abajo. Y aquí está la cabeza de mi otro vector. Y justo desde ahí, este será mi vector B. Y justo ahí entonces ahora uno la cabeza del vector B con la cola del vector A. Vamos a tratar de que se quede bien trazadito, pues la punta del marcador es muy gruesa. Entonces aquí estará mi vector final, el vector resta. Yo le puedo llamar R de resultante, ok, lo voy a seguir llamando así, resultante, ok. Y vamos a ver cuánto mide. Todavía no he dado este resultado que está acá, ok. Voy a hacer un círculo aquí grandecito para saber que aquí voy a tener que colocar el resultado de esta operación. Ahí lo colocaré, pero todavía no tengo el resultado. ¿Cómo lo determino? Entonces traigo mi regla, mido. Este vector aproximadamente tiene 4 centímetros de longitud. Entonces tiene 4 centímetros de longitud. Y vamos a ver el ángulo. Para saber su ángulo, traigo el transportador, lo pongo en mi punto de referencia que está acá abajo, ok. Alineo correctamente arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y resulta que no alcanzo a ver, no alcanzo a medir cuánto será. ¿Qué hago? Entonces con un lápiz puede ser algo que me marque suavemente. Voy a hacer una extensión de esta línea. ¿Para qué hago la extensión? Ya se van a dar cuenta. Con la línea extendida pongo mi transportador. De nuevo alineo correctamente arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda. Ya está todo alineado. Y ahora sí puedo ver dónde cruza esta línea que he extendido con mi transportador. Y resulta que cruza aproximadamente por aquí como en 18 grados más o menos. 18, 19 grados. Dejémoslo en 18 grados. Entonces, ese vector resultante A menos B tiene una magnitud de 4 unidades de 4 centímetros en este caso porque lo he medido con mi regla y un ángulo de 18 grados. Recordemos que este vector B sale del opuesto de este vector B inicial. Haré algo aquí un poco como fuera del guión que tenía. Voy a marcar con un marcador de color azul cómo sería el vector B si yo lo trazara como lo había dejado inicialmente. El vector B sería este que voy a marcar aquí con color azul, este vector, ok. Este sería el vector B, 3 ángulo de 100, sería este para acá. Obviamente
con 3 unidades de longitud, ¿no? He trazado una línea simplemente para decir que el vector menos b sería un vector que tiene la misma magnitud, pero el sentido contrario. Por eso si el vector va para arriba, entonces ahorita lo pongo hacia abajo. ¿De acuerdo? Y con ese análisis entonces determino el resultante. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejemplo. En la parte de acá de nuestra hoja de trabajo vamos a colocarle el vector, por ejemplo, P, que tenga una magnitud. Voy a hacer los pequeños porque pues tengo área pequeña de trabajo, entonces 5 unidades, un ángulo de 80 grados, el vector Q, que tenga una longitud de 8 unidades y un ángulo de, qué sé yo, 30 grados. Entonces quiero saber cuál es el vector que me va a resultar de P menos Q. Ok, vuelvo y juego. Entonces aquí haré un circulito de color rojo para saber que colocaré el resultado justo ahí. Bueno, iniciamos entonces ubicando primero que todo el vector P. El vector P es de 5 unidades 80 grados y el vector Q es de 8 unidades 30 grados. Vamos a hacer un análisis rápido a mano alzada. Si yo coloco mi transportador muy a la derecha, entonces 80 grados me van a dar por aquí, ¿ok? Por aquí, por este lado. Así en este sentido, si estoy muy a la derecha. Y el vector Q tiene 30 grados y resulta que 30 grados sigue siendo para acá, para este lado, ¿ok? Entonces ese ángulo de 30 grados me va a costar algo de trabajo marcarlo fuera de mi área de trabajo. Entonces lo que voy a hacer es moverme más hacia la izquierda. Voy a poner mi marca inicial aquí en este lado donde he puesto este puntico, y ahora sí alineo mi transportador a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Ahí ya tengo alineado el transportador. Ok. Ahora trazo el vector P, que tiene 80 grados. Entonces 80 grados me van a dar por aquí. ¿Sí o no? Tengo mi punto de referencia inicial, no hay ningún problema. Trazo 5 unidades. Desde aquí, desde el punto de referencia inicial, voy a trazar 5 unidades, una línea de 5 centímetros que cruce justo por esos dos puntos que yo he marcado, el de referencia inicial y el que me marca los 80 grados. 1, 2, 3, 4, 5, coincidió con ese valor. Aquí entonces estaría la cabeza del vector P. Quedó algo feo la letra, pero bueno, ese es el vector P. Para que veamos cómo es, entonces trazaré mi línea de referencia horizontal. Ahí está. Con respecto a la horizontal, desde aquí hasta acá hay un ángulo de 80 grados. ¿Ok? Aquí en la cabeza del vector P voy a ubicar el vector Q. Pero recuerden, por favor recuerden, que ese ángulo de 30 grados, entonces no va a ir hacia abajo, sino que va a ir hacia el sentido contrario. Ya me di cuenta que igual me quedó muy corrido hacia la izquierda, pero bueno, para efectos del ejemplo lo voy a dejar ahí. Ya se van a dar cuenta ustedes. Alineo mi transportador correctamente a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Ahora tendré que trazar un vector de 30 grados, 10, 20, 30 grados. Aquí dan 30 grados. Y necesito que sea un vector de 8 centímetros de longitud. Pero recuerden que no voy a trazar esos 8 centímetros hacia arriba, sino que los tendré que trazar hacia abajo. Por eso les dije ahora que me iba a quedar muy corrido a la izquierda. Pero bueno, eso hace parte de la práctica y ya ustedes pues tendrán en cuenta esos detalles, tendrán que borrar, dañarán algunas hojas de papel. Pero bueno, en fin. Entonces 8 centímetros que no voy a marcar hacia arriba,
sino que va a marcar hacia abajo porque será un ángulo negativo. Aquí me dan 8 centímetros. Ese sería el vector Q. Un poco confuso ahí, pues por las líneas que se me cruzan. Y desde la cola del primer vector llamado P hasta la cabeza del vector Q, voy a trazar un vector que es el resultante. ¿Ok? Lo voy a hacer de color verde. Ese vector verde será el vector resultante. Esa R es de resultante. ¿Cuánto mide el vector? Entonces vamos a hacer la medida con esta regla. Aproximadamente entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Y vamos a ver su ángulo, ¿qué valor es? El ángulo lo vamos a medir con respecto a la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo y ubico mi transportador perfectamente alineado. Veo que el vector es lo suficientemente largo como para que me indique acá en la parte exterior del transportador cuál es el ángulo. Entonces vengo midiendo de derecha a izquierda, pasé por 90. Antes de llegar a 180, este vector es de aproximadamente 170 grados. ¿Ok? Entonces, recuerden que el secreto está en trazar el vector, el segundo vector, no en el sentido que nosotros lo veríamos, sino en el sentido contrario. Haré de nuevo el ejercicio. Cuando yo ubico aquí mi transportador y ubico los 30 grados, aquí hay un puntico con 30 grados, entonces no trazo el vector en ese sentido, sino que trazo el vector en el sentido contrario. Ahorita voy a hacer estas líneas aquí punteadas para que ustedes sepan que en el sentido que están las líneas punteadas sería el sentido positivo del vector, pero como lo que necesito es menos Q, entonces menos Q sería trasladar esta magnitud de este vector acá, extender la línea en el sentido contrario y ponerlo acá, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese es el método gráfico de cabeza a cola para hacer resta de vectores. Con esto hemos cubierto ya el tema de suma y resta de vectores. De aquí en adelante lo que les viene es hacer muchísimas prácticas para pues ganar habilidad en el uso de las herramientas, del transportador, de la regla, de la escuadra, y saber que pues es algo que es muy sencillo, es muy mecánico al final, y lo más importante es poder siempre tener bien ubicado nuestro transportador para que los resultados finales nos den muy cercanos a la exactitud. Es probable que en clase, cuando ustedes hagan ese tipo de ejercicios, por ejemplo con este último resultado, es probable que pues no a todos les dé 170, puede haber algún compañero que le dé 171, a uno que le dé 169, 168. Esos valores son muy cercanos, ¿verdad? Están un poco por arriba o un poco por abajo, son aceptados. Lo que no puede pasar es que me dé un ángulo de 180, 185 grados. Ya, si eso sucede, entonces he tenido problemas con la ubicación de mi transportador. Debo borrar y volver a comenzar, ¿de acuerdo? Lo mismo con la magnitud. Puede ser que les dé, por ejemplo, en este caso, 6 unidades, 6 centímetros. Pero haya alguno por ahí que le haya dado 5.7, 5.8, o que se hayan pasado de 6 a 6.1, 6.2, esos valores son admisibles. Lo que no es admisible es que les den valores muy por debajo de este que hemos encontrado aquí, por ejemplo, que les dé 3, que les dé 4, que les dé 8, que les dé 10, eso no es permitido, pero con valores que están por encima o por debajo, un par de milímetros o un par de grados, se acepta como parte de la respuesta final de un ejercicio, ¿de acuerdo? Eso sucede porque pues las herramientas que nosotros usamos
nos inducen a esos errores, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos esto en algún software de estos que hay para trabajo de matemáticas, obviamente ahí sí el resultado tendría que ser exacto. No habría forma de decir que nos equivocamos o que estamos muy por arriba o muy por debajo de los valores permitidos, ¿de acuerdo? Bueno amigos de Yo Te Explico, eso ha sido todo por la clase del día de hoy, la que correspondía a suma y resta de vectores aplicando el método de cabeza-cola. Espero que les haya quedado claro, que la explicación que hemos dado el día de hoy ustedes hayan comprendido perfectamente. Si tienen alguna duda, no duden en escribir en nuestra caja de comentarios que estaremos respondiendo. Sin ser más, entonces se despide su profesor Carlos Fernando y hasta la próxima. Esta publicación de Yo Te Explico se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de nuestros amigos de Reporte Gráfico. Los invito a que visiten sus redes sociales, los sigan y le den me gusta en sus publicaciones.